de la bolsa escrotal, ¿ya? Y la bolsa escrotal tenía de contenido el testículo. Para que ustedes hagamos memoria, aquí está el agujero o el anillo inguinal. Y que por esta zona había predisposición a la formación de las hernias inguinales o las hernias inguinoescrotales. Entonces, si nosotros hacemos un recuerdo, tenemos al conducto deferente que está dentro del cordón espermático. Dentro del cordón espermático hay componentes de arterias, hay venas y el elemento primordial es el conducto deferente. ¿Ya? Estas venas, ¿cuáles son? Pueden ser venas que van al testículo, serían las venas testiculares, venas para el epidídimo, venas del mismo cordón, y todo este conjunto de venas se conoce con el nombre de plexo pambiliforme. ¿Ya? Ahora, si vamos a ver el testículo cumplía dos funciones importantes, que era la formación de espermatozoides y de la hormona que le da la característica al varón que se llama la testosterona. ¿Ya? Ahora, en el testículo vemos claramente el epidídimo, que lo están viendo ustedes ahí, que el epidídimo tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una bola. Ahora, existe una capa del testículo, una capa parietal y una capa vaginal. La capa parietal es la que está bien pegadita al testículo y la vaginal la que está por fuera. Existe la túnica o la capa, la capa vaginal. Entonces, en esta zona de lo que estoy mostrando, toda esta estructura anatómica, que es la realidad, y esta sería ser la expectativa que yo dibujé en la anterior clase. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Patologías de lo que es la patología escrotal. Entonces, vamos a ver el testículo. Habíamos dicho dos funciones: cumple formar espermatozoides y formar testosterona. ¿Ya? Entonces, existe una patología que se llama varicocele. El varicocele sería la dilatación del plexo pambiliforme. ¿Ya? ¿Y por qué es importante el varicocele? Quiero que ustedes sepan que si ustedes tienen un varicocele, dependiendo del grado de varicocele que tengan, este varicocele puede producir en ustedes una infertilidad. Entonces relaciona varices del cordón, como las varices que existen en las piernas, con una enfermedad que puede conducir infertilidad. ¿Ya? Este cordón es el caso clínico que les he dado, puede sufrir una torsión. ¿Por qué es importante que ustedes como médicos me sepan dar un diagnóstico de inicio? Porque ustedes como médicos generales no van a hacer el tratamiento de estas patologías. Estas patologías, si ustedes las detectan determinada en el momento adecuado, tienen que pasarlas al urólogo y evitar. Porque un paciente que tiene una torsión testicular, ¿qué es lo que va a pasar? No va a poder, el paciente va a perder un testículo. ¿Ya? Entonces, seguimos bajando. El testículo, habíamos dicho, puede ser, cuando vimos en la semiología, puede haber un cáncer de testículo, puede haber una epididimitis, puede haber quistes en el epidídimo, puede haber un tumor en sí del testículo, puede haber quistes a nivel del epidídimo, puede haber en el testículo un hidrocele. ¿Ya? Entonces, vamos definiendo conceptos. ¿Qué quiere decir hidrocele? Que lo van a preguntar en el examen y yo también. Existe en el testículo, hemos dicho, una capa vaginal y una capa visceral. ¿Ya? Y existe la túnica albuginea. Entonces, ¿qué es el hidrocele? Es el acúmulo de líquido entre la capa parietal y visceral por un proceso secundario a una, en este caso, por lo que van a ver ustedes, a una infección del testículo. Si hablamos de infección o inflamación del testículo, se llama orquitis. Si compromete el epidídimo, se llama orquiepididimitis. Entonces, esta puede condicionar a que como
o como una reacción secundaria se produzca la acumulación de líquido que se llama hidrocele. Y el varicocele, que es la dilatación del plexo pampiniforme. Entonces, estas patologías, la torsión testicular, el trauma testicular y la epididimitis pueden ser agudas, ¿ya? No puede haber una torsión testicular crónica, pero sí, por ejemplo, el varicocele, el hidrocele, son patologías que pueden ser médicas que de largo tiempo. No pueden ser agudas, porque no es, ay, me dio un varicocele. No, ¿ya? El varicocele es una condición, es una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes sepan? Que hagan el recuerdo de la anatomía, que ustedes, cuando vamos a hablar de la epididimitis y de la orquiepididimitis, cuando hablamos de la epididimitis y orquiepididimitis, ustedes digan, ¿cuáles serán las causas de epididimitis? A ver, José, dime, se te hinchó el huevito. ¿Por qué? ¿Crees? ¿Cómo sería tu infección? ¿Cuál es tu mecanismo? Inflamación. ¿De dónde? ¿Cómo? Puede presentarse el broto eritematoso. El dolor también puede presentar también signos gastrointestinales. Si no me equivoco, uno de los patógenos principales es la viral, que es la misma de las paperas. Ya. En los años 80, que ustedes todavía eran espermatozoides, ¿ya? A ver, existían las orquiepididimitis urlianas, se llamaban, ¿ya? Y eran secundarias a las paperas. Y el contagio es por vía hematógena, ¿ya? ¿Qué pasaba? En los años 80 recién empezaba a ver las vacunas, creo que los 90 era el año de las vacunas de artritis viral, y vacunaban contra sarampión, rubiola y parotiditis. Entonces muchos de los chicos no tenían estas vacunas y era como una epidemia en los colegios, todo el mundo estaba con el cachetito hinchado y secundario a eso venían con una orquiepididimitis, que venían con el testículo hinchado, todo. Esa es como historia, porque actualmente ya es poco, porque casi todos tenemos la vacuna. Pero cuando yo voy a hablar de que el testículo se inflama, las causas que yo tengo que ir a buscar como médico, recordamos que cuando entrábamos a ver nosotros la uretra, les decía, entramos la uretra, llegamos a un monte, se llama Verum montanum, y por aquí estaba el conducto eyaculador. Entonces ustedes dirán, si no recuerdan anatomía, dirán, la doctora está loca, ¿qué relación tiene mi conducto eyaculador o mi uretra o mi pene con el testículo? Tiene mucha relación. ¿Por qué? Si, por ejemplo, José ayer tuvo una noche pasional y no usó preservativo, ¿ya? Y la persona con la que hablamos de una simple tricomona, ¿ya? Entonces, él contrajo en la uretra una enfermedad de transmisión sexual, gonorrea, tricomona, lo que sea, ¿ya? Él se vino ni se bañó de su noche pasional, está hasta las 10 de la mañana y en la tarde se encontró con su compañera y se fue a su amistoso. ¿Ya? Entonces, la compañera tenía otro tipo de bacteria, otra. Imagínense el asiento de todas las enfermedades que él pueda tener. Está con las defensas bajas. ¿Y qué es lo que pasa? Por este conducto eyaculador tiene una relación directa. ¿Por qué? Porque por el cordón espermático va a salir aquí el semen y hay esta vía de conexión directa. Entonces, una de las causas de una enfermedad de transmisión de una epididimitis puede ser secundaria a una uretritis, secundaria a una ITS, eso pasa. Pero nos vamos al otro extremo, un viejito, ¿ya? Que también el viejito, yo dibujo un poquito más arriba, está la vejiga, ¿ya? Esta es la próstata. El viejito no orina porque
que esta próstata la tapa. El viejito tiene un 60% de residuo postmiccional. Y la vejiga hace esa lucha, como habíamos visto para la micción, su cremaster se contrae y el esfínter se abre, o al revés para la continencia. Y en ese querer vencer la resistencia de la próstata, el viejito bota gotitas de orina, poquito de orina infectada, y esa orina infectada se va por aquí y produce. Entonces, ¿para qué yo voy? Si es Mel, el paciente de la edad que tiene, ustedes tienen que pensar en enfermedades de transmisión sexual, relaciones sexuales anales, tienen que pensar en todo ese tipo de cosas, que aguantan mucho la orina, lo tienen que pensar. Pero si es un viejito que viene con el testículo hinchado, ustedes lo primero que tienen que pensar, próstata. Si el paciente es diabético, puede ser una vejiga neurogénica que tiene el mismo mecanismo de escape de la orina, que se llama una incontinencia urinaria de rebosamiento, que sale la orina y se entra por este conducto y produce la inflamación del testículo. ¿Por qué hago el enfoque de las dos causas? Porque los pacientes van a venir con un dolor agudo que nos va a orientar a esto, o con un dolor de varios días secundaria a un proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, en determinada instancia, ustedes alguna vez jugaron fútbol, los patearon, se pelearon, les patearon en el testículo. Evidentemente, en ese instante, por traumatismo, hay aumento de volumen y no le tiraron pelota porque pasó, ¿ya? Y a la edad de los 25, 27 años, ustedes ven que el testículo va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que se torna una cosa así. Entonces, el paciente va al médico. ¿Por qué? Porque el testículo ya es demasiado grande. Entonces, para eso sirve la semiología, para que ustedes vean la cronología del tiempo, ¿ya? Cómo fue apareciendo el dolor, porque aquí ya existe la patología que nosotros decimos TEU, que sería un tumor, que es un cáncer de testículo, ¿ya? Pero a diferencia de otras patologías, ese cáncer ha sido de no sé cuánto tiempo apareció, 3, 2 años. Este no va a doler, va a ser una cosa pétrea, dura y no tiene dolor, a diferencia de una epididimitis y otiepididimitis. Entonces, ¿qué quiero que ustedes me sepan diferenciar? Volvemos a lo que es nuestra herramienta indispensable, que se llama semiología. Y en la semiología lo primero que nosotros hacíamos, cuando yo decía, el testículo se percute, y en el examen creo que había preguntas así medias feas, no sé si a alguien le tocó, de algo de renal, de percusión, alguna pregunta que estaba mal formulada. Entonces, cuando yo decía en semiología, ¿percutimos el testículo? No. ¿Observamos? Sí. ¿Palpamos? Sí. ¿Ya? Y había maniobras también que se llamaba la transiluminación. Entonces, para no perder, cuando hablamos de epididimitis o otiepididimitis, si solo es inflamación del testículo, es otitis. Y si es con el epidídimo, se llama orquiepididimitis. Entonces, ¿qué les pueden preguntar a ustedes en el examen? Les pueden preguntar, ¿son causas de epididimitis? Le van a poner hiperplasia prostática, pueden ponerles infección urinaria, pueden ponerles ETS o ITS. Entonces les pueden poner eso y ustedes tienen que saber cuál es el mecanismo que sí produce. Estos dos conductos tienen relación con el testículo. En la parte de medicina interna, generalmente los pacientes que tienen alguna enfermedad metabólica como la diabetes, o pacientes que están postrados en cama con una neumonía, que están con las defensas bajas, que tienen las proteínas bajas, los pacientes hacen un edema genital y hacen un edema escrotal y hay aumento del testículo. Y casi siempre
nos llaman a los urólogos a medicina como interconsulta por edema genital o edema del testículo. Y yo voy, y de verdad que, disculpando la expresión, los puteo. ¿Por qué? Porque si es que un médico tiene que saber que las proteínas están bajas, la causa de ese edema es las proteínas bajas, la hipoproteinemia. Yo como urólogo, ¿qué tendría que ir a hacer en un pene hinchado o un testículo con aumento de volumen si la causa primordial son las proteínas? ¿Qué hago yo? Nada, porque quienes tienen que corregir las proteínas son los médicos interiores. ¿Y para qué me llaman? O sea, ¿para qué me llaman? Doctora, su testículo, ¿y cuántas son sus proteínas? Ve a leer, porque me llaman, siempre viene el residente, ve a leer, corrige las proteínas y vos haces el tratamiento, porque yo no tengo que ofrecerle, yo qué voy a hacer, pero yo sí voy, si no tiene las proteínas bajas, pido proteínas, y ellos ya a veces me piden ecografía de pene que no hay en el hospital, le piden ecografía de Doppler. ¿Para qué? Si la causa es la... Entonces, ¿qué es lo que quiero que sepan? Pacientes ancianos que tienen proteínas bajas pueden tener un edema genital. A diferencia de que puede haber en un viejito aumento de volumen testicular por la próstata, porque tiene un residuo elevado, hay infección, ese es el mecanismo. Un chico de la edad de ustedes en plena vida sexual, tenemos que descartar patologías como la enfermedad de transmisión sexual, hábitos sexuales y algo que se los dije más de una vez, vayan a revisar su prepucio, porque el paciente que tiene fimosis, aquí tiene su jaula de bicho en el glande, ¿ya? Tiene ahí balanitis por hongo, por bacteria, por todo. Entonces, si el paciente para todo el día y no tiene hábito de bañarse, aquí tiene, y si tuvo relaciones sexuales, aquí más tiene una tricomona, una gardnerella, tiene todo eso, y por esa vía, si bajan las defensas, puede entrar a hacer la epididimitis. Entonces, también una causa podría ser la fimosis. Entonces, en el caso que les he dado, ¿qué me opinan? ¿Qué dicen? Es una torsión testicular. A diferencia de un trauma testicular, el trauma testicular, ¿qué va a hacer? Un pelotazo, el paciente va a quedar así, va a vomitar, el paciente va a tener náuseas. ¿Por qué? Porque hay un reflejo vagal que va a estimular al nervio, ¿qué nervio? Va a estimular el sistema simpático y por eso es que el paciente es instante. Ahora, puede ser que el paciente quede con hematoma, puede ser que el paciente esté un poquito dolorido, puede haber aumento de volumen, todo eso puede haber, pero esa diferencia de una torsión testicular es diferente, porque la torsión testicular, como han visto, de un momento a otro apareció el dolor con todas las características que se manifiesta. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer como médicos? ¿Qué hacen? Estamos con el diagnóstico. El caso clínico, volvemos a repetirlo allá. ¿Se debe hacer, doctora, exploración quirúrgica urgente para hacer la distorsión del testículo afectado? Pero eso vos lo tienes que hacer, ¿no? Claro. Entonces, a ustedes les va a llegar un paciente con un testículo hinchado y muy dolorido, ¿ya? Dependiendo del tiempo, porque si el paciente le pasó antes de ayer, va a seguir el dolor, puede ser una epididimitis o puede ser que ya tuvo una torsión testicular y ustedes ya no hacen absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes cuando vean una patología escrotal, cuando llega la emergencia, sus acciones tienen que ser volando en base a todo esto y grábense así esto de feo en la memoria? Sí, grábenlo porque aquí tienen respuestas a 10.000 preguntas de examen, no como lo bonito de allá. Esto es lo que ustedes tienen que tener esa imagen, cómo funciona, esto es fisiología, ¿ya?
y anatomía. Entonces, llega el paciente, ¿qué es lo primero? Anamnesis, tiempo de dolor, ¿ya? Y ahí recién van ahí, después de hacer la anamnesis, ese instante volando tendrán que procesar esto, ¿ya? ¿Por qué Doppler? Porque el Doppler te va a indicar cómo está la vascularidad. Una ecografía común y corriente no te sirve, el Doppler sí, ¿ya? Entonces, ustedes que hicieron ese instante le van a pedir un hemograma, pueden pedir lo que tengan, lo que les va a ser útil, pero indispensable una ecografía Doppler. Y tiene que ser la acción inmediata, porque si la torsión testicular se produce a las 4 de la mañana, a este horario todavía podrían tener el chance de ustedes llamar a un urólogo y decirle, doctor, tenemos una emergencia, no digan, esperemos 3 horas de laboratorio. Lo importante es el dolor, ¿ya? Entonces, en ese instante, existen maniobras que las tenemos que hacer nosotros los urólogos, intentar torcer, o sea, desdoblar el testículo, que es sumamente doloroso porque hay que hacer incluso con anestesia, anestesiar el cordón con lidocaína para hacer esa maniobra, pero eso la hacemos los urólogos, pero generalmente son quirúrgicas. Entonces, ¿tienen que calmar el dolor ustedes? Sí, ¿ya? En el otro grupo me preguntaba un chico y me decía, doctora, ¿y no es como el apéndice que enmascaramos el dolor? No, chicos, porque es pues como si dice miau, es un gato, ¿no ven? Si dice guau guau, es un perro. Y en eso es importante. ¿Qué diferencia hay en el apéndice? Si el apéndice es un dolor que podríamos confundirlo con la otra patología que hemos visto, el cólico renal, podríamos confundirlo. Si es mujer, con una torsión de ovario, podríamos confundir, sí, pero el apéndice tiene signos lumbar positivo, resistencia peritoneal, hay leucocitosis, y no así en una torsión testicular. Es pues difícil que te confunda, porque para eso vamos a abrir enseguida a ver los signos que nos van a diferenciar esta patología. Entonces, llega el paciente, ustedes se estabilizan, le van a dar medicamentos. ¿Qué hemos aprendido para manejar el dolor? AINES, diclofenaco, que viene de 50 a 75, ketorolaco, que viene de 30, de 20, el sublingual de 30, 20 cada 8 horas, de 30 y de 60. Ahora, si nosotros vamos a ir a ver una epididimitis, ¿cuál será el tratamiento? A diferencia de una torsión, también calmamos el dolor, colocamos hielo en bolsa escrotal que le va a aliviar el dolor, hacemos suspensión testicular y al haber infección, ¿qué utilizamos? Antibiótico. Antibiótico. Y en este caso, ¿utilizaremos amoxicilina? Difícil, ¿no? Entonces, ¿qué le prende y qué le pega muy bien a la vía urinaria, a esta parte? Las quinolonas, ¿ya? Pueden utilizar ciprofloxacina cada 12 horas siempre por 7 días, y la que me encanta, la que le va muy bien, es la levofloxacina. ¿Ya? Pueden utilizar para el inoculatorio. Entonces, calman el dolor 3-4 días, utilizan pueden pedir ahí, si ustedes siempre sean minuciosos en las epididimitis, le preguntan al paciente si tiene secreción por la uretra, mancha el calzoncillo. Señora, te dirá no, ustedes echen un vistazo al calzoncillo y sí hay a veces secreción, o sea, sí está manchado el calzoncillo. Entonces, el paciente debe tener una uretritis. Entonces, al tener una uretritis, ¿qué tendrían que pedirle? Un hisopado de la uretra, un cultivo de orina y un cultivo de esa secreción que el paciente tiene. Entonces, las epididimitis se manejan de esta manera, ambulatorio. Damos el AINES, pueden utilizar antibióticos, hacen suspensión escrotal, realizan hielo. Si el paciente tiene fiebre, utilizarán antipiréticos, ¿ya? Si el paciente tiene algún problema, le vas a dar una quinolona, utilizarán un protector gástrico como el omeprazol. Entonces, de esa manera, ¿ya? Ahora, casi generalmente, el paciente
orquiepididimitis, o los viejitos que hacen repetidas orquiepididimitis por la próstata, hacen un hidrocele. Entonces, ustedes van a ver más de lo debido. Pueden palpar un testículo blando, un testículo muy doloroso a la palpación, o un testículo blando pero grande. Ahí ustedes, ¿qué es lo que hacen con el celular? Los que no tienen linterna, encienden su celular, la luz, le ponen un guante. Al inspeccionar al paciente, ustedes colocarán de esta manera, colocarán la luz. Si ese testículo que está grande no les da ni nada, no les alumbra nada, sospecha de un tumor testicular, ¿ya? Pero si les da la luz rosadita, es una transiluminación positiva, y eso te indica que el paciente tiene un hidrocele. ¿Con qué relacionamos si nos preguntan transiluminación? Con hidrocele. No es varicocele, no es epididimitis. La pregunta puede ser tramposa. ¿En una epididimitis la transiluminación es positiva? No. ¿Ya? En una epididimitis, ¿qué enfermedad te indica transiluminación? Hidrocele. Pregunta de examen. ¿Ya? Ahora, cuando vemos el varicocele, es otra patología que si ustedes van a agarrar, agarran el testículo, ¿ya? Ustedes van a palpar, pueden palpar claramente, pueden palpar su epidídimo. Y generalmente en el epidídimo hay restos embrionarios que se llaman hidáctides de Morgagni, ¿ya? Que también cuando ustedes van a ir a leer Smith, que a veces esas hidáctides, que son el epidídimo, suelen torcerse. Y hay un signo que dice, acuérdense, azul, ¿ya? Que cuando hacen transiluminación ven el punto azul porque esas hidáctides se torcieron. Que evidentemente, como es una estructura chiquita, solo un tratamiento analgésico no pasa nada a una torsión testicular. Entonces, en el varicocele, ecográficamente se lo va a ver que aumenta el flujo en las venas. El paciente hace una maniobra de Valsalva y todo lo que se ve rojo en el Doppler es arterial, todo lo que se ve en el Doppler azul es venoso. Entonces van a ver la dilatación y ya el ecografista va a decir grado 1, grado 2, grado 3, si tiene reflujo, eso se ve por ecografía Doppler. Pero ustedes en la clínica agarrarán el testículo, lo mirarán, señor, hago una maniobra de Valsalva. Entonces, ¿la maniobra de Valsalva para qué es? En patología escrotal, para varicocele. Ya, pregunta de examen. Entonces, el paciente, ¿cómo hace la maniobra de Valsalva? Puja o infla el estómago, inmediatamente ustedes van a ver cómo las varices, o sea, cómo el plexo papiliforme, cómo va a ir a dilatarse y a llenarse. ¿Ya? Entonces, ahí será un grado 1. Cuando a la maniobra de Valsalva, el paciente aparece el varicocele. Un grado 2, ustedes destapan al paciente, ven claramente, las van a ver las varices. Y un grado 3, lo mismo. ¿Ya? Entonces, aquí existe, ¿qué signo? El signo de bolsa de gusano. Y ustedes van a ver las tortuosidades que se muestran. Entonces, para ver varicocele, es esto, signo de bolsa de gusano. Relacionan con el varicocele. En el varicocele, ¿cuál es la conducta que ustedes tienen que hacer? Se lo palpa, sería un varicocele subclínico, porque ustedes lo están viendo al examinar todo. El varicocele, el dolor que produce, para que recordemos la semiología, es un dolor de pesadez, de incomodidad, el varicocele. A diferencia de una orquiepididimitis, es otro tipo de dolor, no es un dolor de pesadez. Entonces, el varicocele se opera por 3 cosas, ¿ya? Que también es pregunta de examen. Dolor, que es esa pesadez; estética, que forma como una bolsa de gusano, se muestra tortuoso, aumentado de volumen; y por infertilidad. Entonces, no todo varicocele es operable. Nosotros los urólogos, cuando la pareja se casó durante un año y ese año no utilizaron ningún método de planificación familiar y no logran tener hijos, entonces descartan que la mujer tenga algún problema. Mandan al urólogo y ya nos mandan a veces con una
ecografía que dice un varicocele grado 4. Entonces, ¿qué es lo que yo hago como urólogo? Pido un espermograma. Si el espermograma está normal, yo no tengo por qué operarlo al paciente, porque ese varicocele no está condicionando a que los espermatozoides, ¿por qué los espermatozoides no hay recuento bajo? ¿Qué es lo que pasa? El cordón, al estar con las venas dilatadas, hay aumento de temperatura, está caliente. Entonces, al estar caliente, esa producción de los espermatozoides es deficiente. Puede alterar la forma, puede alterar la cantidad de los espermatozoides y eso hace de que no haya el embarazo. Pero tendría que ser muy yete el varón, porque si se dan cuenta, para un embarazo necesitamos un espermatozoide. ¿Y cuántos espermatozoides tienen ustedes? Millones de millones. Entonces, sí, una causa es la infertilidad. Entonces, en el varicocele, ustedes la conducta como médico general lo diagnostican, pidan ecografía y derivan al urólogo. No hacen más nada. ¿Ya? Entonces, hemos visto fácil de diferenciar un varicocele. ¿Qué es el varicocele? Dilatación del plexo pampiniforme. Entonces, también pueden preguntarles, las venas están dilatadas. ¿Qué venas? Del epidídimo, del testículo, del cordón. Eso es el plexo pampiniforme. ¿Qué es el hidrocele? Acumulación de líquido Entonces, entre la... existe un hidrocele generalmente, no me voy a complicar, que hay el hidrocele no comunicante, que hay una malformación a veces en la túnica vaginal está un poquito más alta y hay directamente comunicación con el peritoneo. No me voy a complicar. Lo que ustedes en urología van a ver, ¿a ustedes qué les importa si es comunicante o no comunicante? Aparece el hidrocele que ustedes lo ven con transiluminación, van a referir al urólogo. Pero si hay dolor o es un viejito de 70 años que no orina bien, ustedes pueden darle ya antibiótico, tienen que calmar el dolor y suspender y lo envían al urólogo. Pueden pedirle ya ecografía de próstata para ver cómo está el residuo, pueden pedir ecografía de Doppler de testículo y ya lo refieren. Pero sí, no se les tiene que pasar. Si hay hidrocele, siempre utilicen antibióticos porque la causa es ¿ya? En los traumatismos, ¿qué es lo que hacen ustedes? Llega un paciente, generalmente harto hay ahora los traumas de testículo por las motos, ¿ya? Vienen con un trauma pélvico, vienen a veces con estallidos de testículo, que ahí no hay que hacer nada, simplemente hacemos orquiectomía, ¿ya? Entonces, en los traumatismos, si a ustedes ese instante sufrieron o a un paciente vino que peleando le patearon el testículo, sí hay que hacer un seguimiento, primero Doppler de testículo y el seguimiento cómo va la semana, porque estos pacientes a veces pasa el cuadro agudo y eso se convierte en cáncer de testículo. Y el cáncer de testículo es una enfermedad que si yo encuentro un aumento de volumen, que también es una patología escrotal, no duele. Entonces, como no duele, nosotros pedimos para el cáncer de testículo, no se hace biopsia, ¿ya? Pedimos marcadores tumorales. Entonces, ustedes en la práctica, si son médicos generales y tienen un aumento de volumen, un testículo grande que no duele, que hagan la maniobra que hagan, no le duele, ustedes pueden decir, señora, probablemente, o señor, probablemente tenga usted un tumor o una masa en el testículo y le voy a pedir los marcadores y con eso se va a ir ante el urólogo. Entonces, los marcadores se llaman alfa, feto, proteína, gonadotrofina, ¿y por qué no me dicen por qué gonadotrofina coriónica? ¿Dónde más se eleva la gonadotrofina coriónica en las mujeres? Están llevando la ginecología, ¿no? En el embarazo. ¿Ya? Entonces no va a faltar alguien que le diga qué bruto es, ¿cómo le va a pedir gonadotrofina al varón? Es un marcador tumoral para cáncer de testículo. Y
la desidrogenasa láctica. ¿Ya? Son 3 marcadores tumorales. Entonces, ustedes mandaron con los marcadores tumorales. Yo voy a saber si eso es un cáncer o no. No necesito hacer biopsia. Yo no puedo biopsiar un testículo, porque si es que yo voy a entrar a operar un cáncer de testículo por vía escrotal, voy a diseminar el cáncer. Entonces, el abordaje para el cáncer de testículo es por vía inguinal y se saca sin contaminar, sin sangre. Hay que sacar totalmente el testículo y ahí no hay biopsia. Es el tratamiento sacar el testículo porque es un tumor y de ahí estadificar al paciente. ¿Hasta aquí entienden? ¿Ya? Al caso que vamos a hacer referencia, vamos a discutirlo para que veamos las diferencias. Ustedes están en la capacidad ahora de saber de que por la hiperplasia prostática, por la infección urinaria, puede haber las epididimitis, las epididimitis, puede haber un hidrocele reaccional secundaria a una epididimitis. Entonces, ¿quién resolvió o quién nos comenta el caso? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico probable? Torsión testicular. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Ya? Ahora, en las epididimitis puede haber leucocitosis. Aquí, ¿por qué tendría leucocitosis este paciente? Por el dolor, el proceso inflamatorio que va a produce también leucocitosis. Entonces, ¿cómo se produce la fisiopatología? ¿Qué produce en la torsión testicular? ¿Alguien me puede explicar? Es cuando el testículo se enrolla sobre el cordón espermático. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿ustedes cuánto tiempo, que es pregunta de examen, tienen para tratar la torsión testicular? Menos de 6 horas. Si ustedes ponen 4 o 5 en las preguntas más profundas, sí, pero no es más de 6 horas, ¿ya? Ahora, ¿qué hacen ustedes en la torsión testicular? Lo que ya dijo ya. ¿Ya? Tratan el momento de derivar. Exacto, hasta ahí está muy bien, ¿ya? ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos? Epididimitis. Epididimitis. ¿Qué más? Orquiepididimitis. ¿Qué más? ¿O una hernia? Una Hernia inguinal. podría ser. ¿Qué más podemos diagnosticar? La misma varicocele, creo. Sí. Entonces, ahora, aquí van las preguntas. Cremasteriano. ¿Qué quiere decir el reflejo cremasteriano? ¿Ya? Cuando hay una torsión testicular, el reflejo cremasteriano está abolido, no existe. Si hay un paciente que viene con una orquiepididimitis, el testículo, póngase derecho, está dolorido, y si ustedes lo levantan, al testículo, lo suspenden, el dolor pasa. ¿Ya? Ese es el reflejo, Cremasteriano. es la maniobra de prensa. Maniobra de prensa. ¿Ya? ¿Eso qué van a diferenciar? Entonces, en una torsión testicular, ¿cómo está la maniobra de prensa? Negativo. ¿Ya? En una epididimitis, Está positiva. positiva. Pregunta fija, lija de examen. ¿Ya? El reflejo cremasteriano, ¿cómo está en una torsión testicular? No hay No hay. reflejo. Y en una epididimitis está presente, Está es presente. positiva. ¿Cuál es el reflejo de la maniobra de elevación del testículo? ¿Cuál es el reflejo cremasteriano? Si vos tenés cortejo, vas a ir y le vas a mezclar con las uñitas la bolsa escrotal y al ratito el huevito, como quisiera esconderse, hace el cremaster. O sea, sube. ¿Ya? Esa es la maniobra va a ir a rascar el huevito. Es para que me entiendan, chicos.
varicocele. Entonces, si nosotros iluminamos un cáncer y es pétreo, no es un hidrocele, es una masa, un probable tumor. Ya. Ahora, la maniobra de Valsalva, ¿para qué nos servía? Para Varicocele. El signo de bolsa de gusano para Varicocele. para varicocele. Y eso sería, y estas son preguntas de examen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pusieron 18 la fecha del examen. Probablemente ustedes van a dar el 18 porque son el primer grupo, o van a dar el día 25. ¿Ya? Entonces, en el programa del examen, yo ya he hecho preguntas ayer. Ya he presentado las preguntas. He visto que es sistema urológico. Y cuando dice sistema urológico, yo le pregunté a jefe de carrera a qué se refiere, ni él sabe. ¿Ya? Entonces, yo me imagino que las preguntas que he subido del sistema urológico ha sido un tanto de la parte de fisiología, porque eso es lo que es. Y nosotros ya han sido evaluados por fisiología, entonces se van a repetir las preguntas. ¿Ya? En fisiología, ¿para qué servía el riñón? Que estaban mal hechas, que decía que una función era orinar, si la cápsula renal era fibrosa, cartilaginosa, ¿se acuerdan? Las mismas preguntas las van a poner con seguridad. ¿Ya? Hace referencia a infecciones urinarias. Y en infecciones urinarias, nosotros ya hemos llevado alta-baja. Entonces, también se va a volver a repetir lo mismo, porque no sé qué más se puede decir. El sistema te está pidiendo eso y hemos visto eso, porque una uropatía alta era la mielonefritis, que ya la hemos hecho. Una uropatía baja era la infección urinaria baja. Y lo mismo te están volviendo a preguntar en el sistema. Hiperplasia prostática es una uropatía baja y también ya la hemos preguntado. ¿Qué más? Cólico renal, litiasis renal, y hemos avanzado, que también es para el examen, y está todo lo que es patología escrotal. Y creo que algún tema más falta para la evaluación, y es el examen. La próxima semana, si es día 18 que van a dar el examen, la próxima semana yo voy a hacer las mismas preguntas que yo he preguntado en el examen, lo voy a preguntar como un simulacro. ¿Ya? Vamos a dar, ustedes vayan a leer. Leen de nuevo hiperplasia prostática, infección urinaria, leen un poquito de fisiología, porque va a repetir, patología escrotal y cólico renal. Son 5 temas de su examen segundo parcial. Entonces yo voy a preguntar lo mismo que yo he hecho, voy a hacer, yo creo que unas 30 preguntas, ¿ya? Para que vaya 6 preguntas de cada tema. Voy a preguntar lo que más relevante, todo eso. ¿Ya?